Vamos a empezar con un tema que está en boga de todo el mundo y es el del fracking. El Contralor dijo ayer que el país aún no está preparado pues, para utilizar como estas técnicas. ¿Cuál es su posición al respecto? Tatiana, a nosotros nos sorprendió la declaración del Contralor por 3 razones. La primera, porque él lo que indicó era que debía suspenderse la explotación, es decir, la producción de hidrocarburos con la técnica del fracking, cuando lo cierto es que en Colombia no estamos explotando ni produciendo hidrocarburos con esta técnica en este momento. Esa es una fase a la cual podríamos llegar en 3 o 4 años. Lo segundo, porque el Contralor ha señalado que debemos ingresar en una moratoria, es decir, como un freno de mano mientras se toman unas medidas, se adoptan unas regulaciones, cuando lo cierto es que llevamos de facto 10 años en moratoria, porque en estos 10 años no hemos iniciado siquiera la etapa exploratoria, que es para confirmar si es cierto o no que contamos con esos recursos. Y en estos 10 años el país ha adoptado una regulación que es muy estricta para poder adelantar la etapa exploratoria en materia ambiental, también desde el punto de vista técnico. Las empresas han presentado solicitudes de licencia ambiental, no se ha otorgado todavía ninguna. Entonces, estamos a puertas de la etapa exploratoria, no estamos produciendo. Y lo tercero que señaló el Contralor es que las instituciones no están preparadas para desarrollar los yacimientos que creemos que debemos desarrollar con esta tecnología, y nosotros diferimos del Contralor. Como lo estaba señalando, estamos listos para iniciar la etapa exploratoria, las entidades no tenemos dudas que están preparadas, y estamos hablando de 10, 12 pozos exploratorios a lo máximo, y no dudo que la ANH, todas pues tienen la capacidad de hacerle seguimiento a estos pozos. Y ya para la etapa de producción, ahí en este momento se está trabajando con el Ministerio de Ambiente lo que ellos llaman un plan de alistamiento, que va a incluir términos de referencia para producción que todavía no están expedidos, que va a incluir una serie de estudios que el Ministerio considera que deben adelantarse. Perfecto, pero para eso tenemos 2 o 3 años. Entonces, el punto de fondo es: iniciemos, estamos preparados, y el país necesita conocer si tenemos o no recursos de petróleo y gas atrapados en el subsuelo colombiano. Para contextualizar a la gente que nos está viendo, expliquemos por qué el fracking es importante, o sea, cuál es el potencial que tiene Colombia si se usa el fracking en la actividad petrolera. Tatiana, la industria petrolera ha sido muy importante para el país en los últimos 100 años. Ha sido un instrumento de desarrollo económico y social. Y lo que ha ocurrido es que los que llamamos yacimientos convencionales, que son los campos usuales que conocemos, su producción está en declive. Y también las reservas probadas de Colombia se han ido agotando. Tenemos 1.782 millones de barriles de reservas, que con una producción promedio de 860.000 barriles diarios nos alcanza para 5.6 años, y en gas para unos 10 años. Entonces, lo primero que está en juego es la autosuficiencia del país en crudo, la autosuficiencia en gas, que es clave para la autosuficiencia energética del país. Lo segundo, la sostenibilidad fiscal. ¿Por qué? Porque el marco fiscal de mediano plazo del gobierno está basado sobre una premisa, y es que en Colombia vamos a continuar produciendo mínimo 860.000 barriles durante los próximos 10 años. Eso no está garantizado, porque como lo indicaba, los campos están declinando en producción porque las reservas están acotadas. Y la única manera que nosotros vemos que es factible sostener esa producción es si desarrollamos los yacimientos no convencionales con fracking. La otra opción, ¿cuál es? La otra opción es o reducir recursos de inversión a futuro en el país, o lo otro es más impuestos para los colombianos, porque esta industria es una aportante que es muy significativa en materia tributaria para Colombia. Ahora, hay quienes pensarán, no, entonces eso es como un mal necesario. No,
el desarrollo de esos yacimientos con la tecnología del fracturamiento hidráulico se puede hacer de manera rigurosa, de manera responsable. Se está haciendo en muchos países del mundo de esa manera y en Colombia pues estamos preparados para hacerlo. ¿Ustedes tienen una cifra o algún cálculo de cuánto se puede aumentar la producción y los ingresos fiscales si se usa el fracking? Sí. ¿Qué ocurre? Donde encontramos yacimientos que llamamos no convencionales, que es donde utilizaríamos esta tecnología, es el Magdalena Medio. En el Magdalena Medio tenemos una serie de formaciones geológicas que son las mismas que llegan hasta el Golfo de Maracaibo en Venezuela. Entonces uno se pregunta como colombiano, ¿por qué en Venezuela hay tanto petróleo y por qué en Colombia no? Pues nosotros ya decía, tenemos como 1.700 millones de barriles de reserva probadas. Venezuela tiene 300.000 millones. Entonces nos alcanza para 5.6 años, a ellos les alcanza para más de 100 años. Entonces, ese ¿por qué? Lo que ocurre, Tatiana, es que esa misma formación geológica en el lado venezolano, la roca donde se produce el petróleo es una roca que era porosa y el petróleo empezó a salir, a ascender, hasta ubicarse en un lugar del subsuelo donde es más fácil de acceder a él. En el caso colombiano, lo que los estudios que tenemos nos señalan es que esa roca, por ser muy apretada, aún hay petróleo y gas ahí atrapado y la manera de extraerlo es fracturando esa roca. Dicho lo anterior, y aunque al momento no hayamos hecho una labor exploratoria, porque no hemos logrado hacerlo en 10 años, los estimativos son que ahí podríamos tener entre 5.000 o 10.000 millones de barriles de reservas. Es decir, podríamos estar triplicando, cuadruplicando las reservas que tenemos hoy día y eso podría significar que Colombia podría, el momento en que se empiece a producir en 3 o 4 años, empezar a agregar más de 400 o 500.000 barriles diarios de producción. La siguiente pregunta la tiene Gabriel Forero, él es editor de Ocio. Sí, quisiera preguntarle si en este momento ya hay alguna empresa preparada para explotar los no convencionales y pues como cuál es el perfil entonces que de pronto tendría que crecer o implementar las empresas que quieran apostarle a eso. Claro que sí. Ahí lo que es muy importante es cuando Colombia hace 10 años tomó la decisión de desarrollar los yacimientos no convencionales. Hay un documento COMPES al respecto. En los distintos planes de desarrollo está establecida su necesidad y su importancia. En ese momento, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al salir a ofrecer áreas para desarrollar estos yacimientos, no invitó a cualquier empresa. Fue muy rigurosa en identificar qué empresas podían hacer ese desarrollo en Colombia. Son empresas con gran experiencia a nivel internacional. Entonces, no es cualquier empresa y las empresas están listas. En este momento, ¿listas para qué? Listas para explorar, para verificar si es cierto que ese potencial existe o no. Y a la vuelta de unos años, si se logra verificar que ese potencial existe, pues vendrá una segunda fase que es de carácter de explotación, que es de producción, que requiere pues unas exigencias que son distintas a la exploratoria. Para seguir con ese tema, Joaquín López, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. Sí, pero otro tema es que el fracking se ha hecho popular por el hecho de que podría generar riesgos para el medio ambiente, pero entonces, ¿de qué manera se podrían hacer estas prácticas sin que se lleguen a estas consecuencias que afecten al medio ambiente? Es una muy buena pregunta porque ante la opinión pública o en la opinión pública hay la percepción de que el fracking es lo peor que le podría ocurrir al país y que si nosotros utilizamos esta tecnología que en especial vamos a afectar el agua. Sobre esto lo que hay es profundos mitos y les voy a explicar por qué. Lo primero, porque los impactos posibles que genera el fracturamiento hidráulico son 3. Uno tiene que ver, que es una inquietud que hay en parte de las comunidades, es si en un momento dado puede afectar los acuíferos, que los acuíferos son como los ríos de agua dulce que hay aproximadamente a 100 metros bajo tierra, a veces un poco más arriba, en fin. Y la primera respuesta es no por lo siguiente, porque el proceso de perforación y luego de producción de hidrocarburos, en el caso del fracking, es exactamente igual en la etapa en la que cruza los acuíferos, así es un pozo totalmente convencional,
Lo que tienes que hacer es un tubo con revestimientos de acero, de cemento, ¿no? Y ahí entonces se pasa a través de los acuíferos, pero no se mezclan. Es exactamente igual respecto a los acuíferos, si es un yacimiento convencional o no convencional, si es un mecanismo de estimulación distinto al fracking o si es el fracking. Lo primero. Lo segundo, hay una inquietud sobre el volumen de agua que se utiliza. Y sí es cierto, para fracturar esa roca que está como a 3.000 metros y liberar, y luego sacar el agua y liberar el hidrocarburo, el petróleo y el gas, entonces eso requiere un volumen muy importante de agua. ¿Cuánta agua? Le voy a dar un ejemplo. Para fracturar un pozo se requiere el equivalente a regar un campo de golf al mes. Es decir, si nosotros quisiésemos fracturar 12 pozos exploratorios, que es lo que queremos fracturar en la etapa exploratoria, estaremos hablando del volumen de agua que consume un campo de golf en Colombia al año. Es mucha agua, sí, pero también es un agua que se sabe cuáles son el volumen que se necesita. Y algo muy importante, y es que cuando uno fractura un pozo, el grueso del agua con que fracturó esa roca se vuelve a utilizar para el siguiente. Entonces, y algo que es muy importante, en ningún momento la industria petrolera compite por agua con otras actividades económicas, ni con el agro, ni con la ganadería, ni tampoco con el consumo humano. En ningún momento. Cuando se autorizan por parte de las autoridades ambientales para utilizar agua, esa agua, pues la industria tiene como el último lugar en el orden de prelación. Así está hoy día, así debe ser. Entonces, no debe existir ninguna preocupación respecto al uso del agua, porque en ningún momento a la industria le interesa salir a competir con el agua, otras actividades económicas y de los seres humanos. Y le concluyo, una tercera tiene que ver con si genera sismicidad. Como estamos hablando de un fracturamiento de roca a más o menos 3.000 metros, eso allá abajo sí genera una sismicidad, pero es que allá de todos modos hay microsismicidad permanente. ¿Qué tipo de sismicidad? Una sismicidad que es imperceptible incluso al ser humano. Ahora bien, en el caso de Colombia, incluso la regulación establece que no se puede desarrollar esta tecnología en más o menos 3 kilómetros a la redonda, donde haya falla geológica. Es decir, hay una rigurosidad técnica que es muy importante, es incluso de las más rigurosas del mundo para el proceso exploratorio, y así tendrá que ser también para la producción. Entonces, lo que quiero señalar con esto es hay una serie de posibles impactos, sí, no son muy distintos de los propios de la actividad petrolera independiente, cuál es el tipo de yacimiento. 3 están identificados, se pueden prevenir, se pueden tomar las precauciones del caso, y esto pues es lo que la industria pues ha venido haciendo en otros países y se puede hacer bien. Vamos a cambiar un poco de tema. Lidia Mariño, editora de Finanzas, tiene la siguiente pregunta. Antes lo devuelvo un poquito de redes sociales, nos hacen algunas preguntas, y es que con lo del pozo Lizama Ecopetrol hubo ciertas dudas sobre qué tan efectivas pueden ser las empresas en cumplir, digamos, ciertas reglas para evitar estos problemas. Y Víctor Lamilla pregunta qué tan efectivos son los entes reguladores y las empresas para proteger verdaderamente los ecosistemas con estas tecnologías. Es una pregunta muy importante porque muchos colombianos tienen en este momento la imagen de lo que pasó en Lizama. Si bien Ecopetrol ya señaló que fue una serie de factores que incidieron en ese derrame, eso es una situación realmente excepcional. Fíjense lo siguiente, Ecopetrol tiene en este momento más de 10.000 pozos y le falla un pozo. Y eso es más o menos a nivel internacional como el riesgo que existe de la falla en un pozo. Es más o menos como de 1 en 10.000. Hay distintos estudios al respecto, que la verdad puede ser una contingencia, se puede presentar, sí, pero es realmente excepcional. Entonces me parece que no sería justo uno entrar a evaluar tanto la capacidad de una empresa como Ecopetrol para desarrollar las operaciones, porque lleva ya varias décadas en Colombia, por un hecho que fue infortunado, lamentable, pero que no puede ser. Es como si uno entra a cuestionar la ingeniería cuando se cae un puente, cuando es defectuoso. Pues no. Es más, en Colombia
indicaba Juan Martín Caicedo, que 1 en 5.000 puentes de pronto se caen. Aquí estamos hablando incluso de 1 en 10.000. Y hay un ejemplo que es muy interesante, Tatiana, y es, por ejemplo, cuando uno aborda un avión, si ustedes le preguntan al piloto, usted me garantiza que llego al destino, el piloto no le puede decir que sí. ¿Qué le dice él? Vea, hemos tomado todas las precauciones, este avión es último modelo, el mantenimiento está al día, nosotros estamos capacitados, esto lo hacemos todos los días y lo sabemos hacer, pero no le puedo garantizar 100% que lleguemos al destino porque puede haber un accidente, una contingencia, ocurre algo similar y todos los días despegan 100.000 aviones en el mundo y todo el día se construye infraestructura y también a diario se producen 96 millones de barriles de petróleo en el mundo, de los cuales 10 millones es con fracking. Entonces me parece importante verlo en perspectiva. Okay. Y ahora sí, ¿cuál es el balance del sector en el primer semestre del año? Se reactivaron los taladros, señaló Campetrol. ¿Cuál es el balance de pozos exploratorios? Dos cosas. La primera es, el sector se ha reactivado, pero no con el dinamismo que esperábamos. Prueba de ello es que se tenía previsto, está programado invertir alrededor de 4.500 millones de dólares. El grueso por parte de Ecopetrol, y hace poco Ecopetrol le dio la noticia al país que iba a reducir ese programa de inversión en 500 millones de dólares. De la misma manera, los pozos exploratorios que llevamos este año, agosto, son alrededor de 26, que son pocos, y a nivel de sísmica no llegamos a 1.000 kilómetros de sísmica. Entonces, lo cierto es que estamos por debajo de lo que esperábamos a este momento. Lo primero. Lo segundo, no obstante, nosotros vemos que este sector está llamado a continuar siendo un gran instrumento de desarrollo económico y social para Colombia. No solo por lo que yo les indicaba, que es aporte en recursos fiscales a las nacionalidades, por sostenibilidad fiscal, sino también por el encadenamiento tan importante que tiene con distintas actividades económicas del país. Nosotros sobre eso, Tatiana, al gobierno nacional y al país le hemos hecho una propuesta, y la propuesta consiste en la siguiente, es busquemos las condiciones para incrementar las reservas que tenemos, pasar de 1.782 y sumarle 2.000 millones de barriles de reservas para estar pues casi llegando a las 3.000 millones de 4.000 millones de barriles. Pero eso, para lograr eso, es lo que se necesita para mantener la producción de 860.000 barriles. Repito, necesitamos 2.000 millones de barriles más en las reservas para poder sostener la producción que tenemos los próximos 10 años y que el marco fiscal no se nos caiga, ¿cierto? Y eso requiere inversiones anuales de 7.000 millones de dólares. Este año las inversiones van a ser de 4.000 millones de dólares. Entonces necesitamos hacer un gran esfuerzo para atraer inversión, para poder hacer la exploración que el país requiere, para lograr los pozos de producción que el país requiere, para que lo logremos. Eso se puede hacer bajo unas condiciones y lo que le hemos propuesto al gobierno es trabajemos de la mano para hacerlo juntos. Y eso podría aportarle en esta y en los próximos 4 años al país en rentas alrededor de 100 billones de pesos. Es decir, la propuesta es, esta industria está en capacidad de aportar 100 billones de pesos a las rentas nacionales y a las regiones, está en capacidad de garantizar que el país logra su sostenibilidad fiscal, pero para eso necesitamos una inversión muy importante para poder incrementar las reservas, partir de donde producir, y entre ellos tenemos que hacer el desarrollo de los yacimientos no convencionales. Tengo 2 preguntas. La primera es si este plan ustedes quieren que pues vaya de la mano o esté incluido en el plan de reactivación económica del presidente Duque. Y la segunda es si ya han tenido alguna respuesta o tiene alguna conversación pendiente, una reunión, que nos cuente eso, por favor. Tatiana, el gobierno se ha trazado un propósito que es de la mayor importancia, es darle un gran impulso, reactivar la economía en Colombia, bajo 3 pilares, un pilar que es legalidad, el otro que es emprendimiento y el otro que es el de equidad, ¿cierto? Los 3 son muy importantes y para los 3 esta industria es clave. Entonces nosotros
vemos que el esfuerzo que debe hacer la industria en los próximos años, sin duda es para ayudar a reactivar la economía del país. Creería que no hay una actividad económica como esta en capacidad de apalancar esa reactivación, y por eso pues estamos listos a hacerlo. Listo. La siguiente pregunta tiene María Alejandra Solano, ella es editora de Especiales. ¿Cómo estamos frente a la producción de gas? En Colombia en los últimos años hemos tenido un descubrimiento de gas muy importantes en tierra firme, y eso en parte explica el que hoy alrededor del 17 o 20% de las inversiones en exploración y producción es en gas. Y nosotros tenemos un potencial muy importante en gas, pero al mismo tiempo vemos que la demanda de gas en el país está creciendo a pasos agigantados, y eso está bien. De acuerdo con la UME, la oferta de gas que tenemos en Colombia en reservas probadas nos alcanza hasta el año 2024, y a partir de ese momento vamos a tener una diferencia y o nos toca importar gas o de aquí a allá nos corresponde desarrollar el potencial adicional que tenemos de gas. Nosotros creemos que, como lo señalaba, hay un potencial muy importante, entre ellos en los yacimientos no convencionales. Está ahí, deberíamos hacer uso de él, y también en yacimientos convencionales pues estamos encontrando gas. Esto sin perjuicio de algo muy importante, pero que es más de mediano y largo plazo, y es el que logremos desarrollar el gas que está costa afuera, solo que ese gas es de aguas profundas, ultraprofundas, y es costoso sacarlo. Entonces tendremos que mirar si las condiciones económicas dan para extraer ese gas. Ojalá sea así, porque si no, entonces pues no lo vamos a poder hacer. Entonces le resumo, nosotros en los últimos años hay unos descubrimientos importantes de gas en tierra firme, costa afuera. Parte de ese gas ya se está logrando canalizar y ofrecer al país, pero debemos hacer un gran esfuerzo exploratorio para que el gas producido localmente, que genera regalías, que es un gas además que paga impuestos acá, que es un gas que genera empleo, pues logremos que a futuro continúe abasteciendo a Colombia y que no tengamos que importar. Vamos a seguir hablando de estos temas de producción. Johnny Giraldo, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. Buenos días. Quería preguntarle si con la recuperación de los precios, ¿usted cree que el país regresará a la producción de 1 millón de barriles diarios? Los precios se han recuperado y estamos en un rango de $70 el barril. Hay quienes consideran que puede incrementarse en lo que falta del año, otros creen que se puede reducir. Eso nunca es fácil saberlo. Con este rango de precios, pues Colombia ha estado en capacidad de producir 860.000 barriles diarios. En este momento, pues no tenemos los recursos de inversión para tener más pozos de desarrollo que permitiesen elevar esa producción, y tampoco estamos explorando lo que deberíamos estar explorando. Entonces, yo no veo factible en el corto plazo que volvamos al 1 millón de barriles. Es infortunado que sea así, pero para eso o de pronto necesitamos unos precios más altos o ser más competitivos. Y yo me iría por esta última, porque con estos precios en el mundo entero están produciendo muchísimo. ¿Por qué nosotros no? Porque tenemos unos desafíos en materia de competitividad, y mientras no los solucionemos, entonces, pues, independiente del precio internacional, no vamos a lograr ni explorar ni producir más. Johan Chiquiza, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. Sí, yo quería preguntarle, la última vez que vino a Insight nos dijo que había muchas empresas preocupadas por el tema de consultas previas. Mi pregunta es, ¿cómo se ha avanzado en este tema y si aún hay una alerta? Hay dos tipos de consultas, las consultas previas y las consultas populares. Respecto de las consultas previas, durante los últimos años las empresas han adelantado ese proceso de consulta. El país está en mora de contar con una regulación, con una ley estatutaria que establezca cómo se debe adelantar estas consultas, cuáles son los tiempos. Ojalá pues en los próximos años pues tengamos una ley al respecto. Y lo segundo son las consultas populares, las que
hay alrededor de 53 consultas populares que están en distintas etapas. Nosotros creemos que las consultas populares son más el síntoma de otro tipo de malestar, de un malestar por regalías, de un malestar por el impacto que hubo en las regiones, por la desaceleración económica en las mismas. Y lo que hemos creído es que es necesario trabajar sobre las causas de ese malestar, sin perjuicio de que aspiramos a que pronto la Corte Constitucional pues defina lo que nosotros creemos que debería definir, y es que la consulta popular no es el mecanismo para prohibir una actividad económica en el territorio, porque hoy es con el petróleo, mañana podría ser con el ganado. Alguien saldría a decir, no, como el que más aporta gases de efecto invernadero es el ganado, entonces prohibamos la ganadería y hagamos un vaquicidio. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ese no es el mecanismo, hay otros mecanismos para poder lograr entendimientos con las regiones. Lilian Mareño tiene nuevamente una pregunta. La ANH señaló que en el segundo semestre abrirá la nueva ronda permanente para adjudicar bloques. ¿Qué empresas nuevas ustedes saben que están interesadas? ¿Y las nuevas condiciones sí son atractivas? La ANH acaba de establecer lo que llaman un proceso competitivo permanente, y es poder estar asignando permanentemente áreas en la medida en que tengan para ofrecerlas o hay interés de las empresas. Es decir, un mecanismo más flexible y no con rondas cada cierto tiempo. Nosotros esperamos a que este mecanismo sea efectivo. Va a depender en su momento de las condiciones con las cuales esos bloques se ofrecen, porque ya tuvimos la experiencia del proceso Sinú San Jacinto, donde la verdad no hubo interés de las empresas porque consideraron en general que las exigencias, las condiciones no eran atractivas. Entonces en eso necesitamos ser muy realistas para poder que las empresas se interesen en explorar o en desarrollar ese tipo de bloques. ¿Qué creemos que es fundamental? Se lo hemos dicho al nuevo gobierno, es en este semestre, entre las medidas urgentes a tomar es salgan a asignar bloques. Además, porque esto le daría al mundo un mensaje muy importante de parte de Colombia, porque llevamos 4 años sin asignar bloques y en el mundo entero, en Brasil, en Argentina, en el Golfo de México, están con rondas permanentes, y lo que nos dicen los inversionistas afuera es, ¿y Colombia qué? ¿Qué le pasa a Colombia? Salgan a asignar bloques, porque hay una ventana de oportunidad a nivel de inversiones a nivel internacional. Yo estuve, Tatiana, hace unos meses en Toronto hablando con inversionistas, y la pregunta es, ¿y Colombia qué? ¿Dónde están las áreas que entonces necesitamos hacer un gran esfuerzo para descongelar áreas, un gran esfuerzo para asignar bloques bajo unas condiciones competitivas para poder atraer esa inversión? Heidi Monterrosa tiene la siguiente pregunta, ya es periodista de economía. Sí, acá. Tengo una pregunta. Las energías limpias están ahorita como en boga en el mundo, están en la agenda mundial, y pues tengo una duda. Eventualmente, ¿qué va a pasar con la industria petrolera? ¿Ustedes cómo se están preparando pues para esa transición? Si hablamos a 100 años, podríamos hablar de una transición, de pasar de un punto A a un punto B. Lo que nosotros apreciamos que va a ocurrir y ya está ocurriendo es más un proceso de diversificación energética, que es necesario y es muy importante. ¿Por qué? Porque la demanda energética del mundo va creciendo a pasos agigantados. Entonces necesitamos sin duda fuentes de energía que son renovables, y en eso Colombia está haciendo un esfuerzo muy importante, aunque la matriz energética colombiana es muy limpia comparativamente, pero también necesitamos entender que en los próximos 30, 40 años, al tiempo del impulso de las energías renovables, el mundo va a seguir demandando y requiriendo energía de combustibles fósiles. Esa es la realidad. No solo porque hay productos que no son fáciles de sustituir, que se derivan del petróleo, no solo porque el gas es un gran combustible, además es un combustible bastante limpio. En Colombia tenemos 10 millones de hogares que utilizan gas y no es costoso. También tenemos la posibilidad de utilizar gas en vehículos. Entonces, lo que quiero decir con esto es, 1, bienvenidas todas las fuentes de energía, nos parece la mayor importancia, el mundo las necesita. 2,
los combustibles fósiles se van a seguir utilizando, en especial el hidrocarburo y el gas. Entonces, lo que vemos es ver la manera de cómo los desarrollamos estos todos de manera responsable. Y otra pregunta. Este año conmemoran los 100 años de la industria en el país y van a realizar la primera cumbre de petróleo y gas. ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Qué temas se van a tratar? Es un momento histórico para Colombia. 100 años de una industria que cuando uno examina los últimos 100 años de Colombia están inexorablemente ligados a la industria petrolera en Colombia. No solo porque eso condujo desde el primer descubrimiento hace 100 años a la llegada de los automóviles, al desarrollo de la infraestructura vial en Colombia, a la construcción de la primera planta de refinación. Es decir, y cuando uno hace una trazabilidad, el desarrollo económico de Colombia ha estado ligado a esta industria. Entonces vamos a hacer un evento que es sobrio del más alto nivel para conmemorar los 100 años. Y por primera vez todos los gremios del sector petrolero nos hemos unido. La Asociación Colombiana del Petróleo, que agrupa a las operadoras, Campetrol, que agrupa a las empresas que proveen bienes y servicios a las operadoras, los gremios de profesionales, los geólogos, ASIEM, ASIPET, también para tener un evento que sea la mayoría van a ser 3 días, esto es noviembre 14, 15 y 16, donde vamos a tener 4 actividades paralelas. Una es una agenda económica académica de primer nivel, con conferencistas internacionales, alumnos nacionales. Otro, una agenda técnica de todos los aspectos de la cadena de hidrocarburos, de la exploración y producción hasta distribución de combustibles y lubricantes, transporte. Otra es toda una agenda y unas mesas de carácter regional de trabajo con los gobernadores, con las alcaldías y una muestra también de carácter comercial. Creo que va a ser un gran evento con alrededor de 5.000 personas y lo mínimo que Colombia debe hacer para celebrar 100 años y en especial para decir, bueno, ¿cómo continuamos hacia adelante?